Hermanos, ¿qué significa ir a predicar? Porque el Señor dice ir y predicar, nos está diciendo el Señor. Pues no se trata solamente de ser un pastor o tener un título pastoral, de ir a predicar. No se trata de eso. Básicamente se nos llama comparte el mensaje de salvación. Comparte el mensaje de salvación de manera intencional. De manera intencional es que en tu corazón esté ese deseo de compartir el mensaje de salvación a toda persona, a toda criatura. ¿En dónde? Donde Dios nos ha colocado. En nuestro hogar primeramente, porque nuestra familia necesita ver a Jesús en nosotros. Amén. Nuestra familia necesita ver a Jesús a nosotros. Cuando estamos en ¿dónde? En la casa. Porque aquí es muy, muy lindo ver a Jesús en nosotros, ¿cierto? Pero ahí en la casa también. Entonces ahí damos buenas nuevas de salvación en nuestra casa, en nuestro trabajo, en todos los lugares de influencia. Ahí es donde predicamos. Y cuando hablamos de intencionalidad es que compartimos del Señor Jesús incluso en los momentos más inoportunos, en los momentos que decimos no, es que hoy no me siento bien, es que tengo circunstancias, es que no me ha ido bien. No, en todo momento, porque es intencional. Esa palabra ir es constante, es acción, no importando qué, cómo nos sintamos, cómo esté el día, cómo esté la situación, ir y predicar. Amén. Ir y predicar es un llamado que el Señor nos hace. Entonces ahí entendemos que la urgencia de predicar el evangelio no depende de nuestras circunstancias, ni personales, ni del país. No, ir y predicar. El Señor, eso es el llamado, ir y predicar. En estos días hay un evangelista que juntamente con su hijo van por las universidades. Ellos viven en Connecticut. Y él con su hijo, impresionante, porque él con su hijo están yendo a las universidades y la respuesta es tremenda en las universidades. El Instituto de Ciencias, MIT, hay un gran grupo de jóvenes y de profesores se acercaron a ver qué era lo que decía. ¿Y sabe qué él hacía? Hablar de Jesús y a contestar preguntas de Jesús. Después se fue para Harvard. ¿Qué cantidad de gente? Ahí tenemos unas fotos en este momento. Ahí están, él está con su hijo. Y lo impresionante es que hay jóvenes que quieren saber de Jesús. Hay personas que quieren los profesores. Mire esa cantidad de gente en Harvard, en MIT, y él sigue por las universidades. Él con su hijo se toma el tiempo para ir a compartir de Cristo allí. Qué tremendo. Y eso es lo que el Señor nos llama, ir y predicar. ¿Sabe qué? Porque la gente tiene sed de Dios. Amén. Porque la gente quiere, porque realmente está esperando que alguien vaya y le comparta que hay esperanza, que hay fe. Y para eso entonces nosotros necesitamos tener compasión de esas personas, porque si algo tenía el Señor Jesucristo y tiene todavía es compasión. Amén. Tiene compasión para con nosotros. Entonces de pronto ustedes los ven en las redes viéndolos, pero lo que me asombra, de hecho un grupo de jóvenes de aquí de la iglesia estuvieron allá en Harvard viéndolo a él, se tomaron unas fotos por ahí con él. Estas me las dio mi hija, pero lo que me alegró el corazón es ver tantos jóvenes, porque usualmente las universidades como Harvard dicen no, esos son ateos, no creen en Jesús. ¿Qué va? Puras mentiras del diablo. Ellos quieren conocer, se necesitan personas que le compartan el evangelio. Amén. Porque a veces estamos en algún círculo y decimos no, es que no, ellos no van a creer. No, tú declaras la palabra y vas a ver cómo empieza la gente a querer más, porque sabe que el Señor nos respalda cuando nosotros compartimos su evangelio. Amén. Ir y predicar. Mateo 9:35, mire lo que nos dice hoy la palabra del Señor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Qué tristeza la que le dio al Señor en este momento, porque algo extraordinario que él hacía era recorrer, dice, todas las ciudades y aldeas. Recorría allí y lo que él veía era que habían multitudes, como tal vez esa foto que vimos, pero aún era más, de personas que estaban desamparadas. ¿Por qué están desamparadas y dispersas? Porque no conocen del Señor, no conocen de este buen pastor que nosotros conocemos.
Y entonces en el versículo 37, el Señor le dice a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad, oren, clamen al Señor que la iglesia produzca obreros. ¿Para qué? Porque la mies es mucha, pero los obreros pocos. Vemos que ahí hay dos obreros, este hombre con su hijo. Entonces miremos cuál es el contexto cuando el Señor Jesús está compartiendo este llamado aquí con sus discípulos. Él está en la región de Galilea en este momento, realizando un ministerio itinerante. Un ministerio itinerante es que va por aldeas, va por ciudades, y estos lugares estaban muy poblados de mucha gente, allí había. Y entonces, esto es importante porque él va de ciudad en ciudad y aldea en aldea, y no se limita a un solo lugar, no se queda en un solo lugar, es un ministerio itinerante. Y cuando nosotros leemos este pasaje aquí en Mateo 9, encontramos que él realiza 3 actividades extraordinarias que nosotros debemos de atesorarlas en nuestro corazón. Dice que enseña. ¿En dónde? En las sinagogas, porque es donde la gente se reunía a estudiar la ley. Como la gente se reunía a estudiar la ley, entonces él enseñaba allí en las sinagogas. Pero ¿qué más nos dice el texto bíblico? Predicaba el evangelio del reino. ¿Qué es predicar el evangelio del reino? Pues es anunciar el mensaje de salvación y el gobierno de Dios en la vida de cada uno. Amén. Eso era lo que él estaba haciendo, predicando el evangelio del reino a todas las personas que se encontraba. Y como tercero, sanar enfermedades. ¿Por qué sanaba? Porque mostraba el poder restaurador del reino de Dios. Cuando él predicaba, lo seguían las señales, porque el Espíritu Santo lo seguía él con señales, lo mismo que hacía con los discípulos. Constantemente había que sanar enfermedades. Interesante que el Señor Jesucristo utiliza una metáfora, y es la agricultura. Mies y obreros, esos son términos agrícolas. Y entonces, ¿por qué lo hacía? Porque en una sociedad como en ese momento en que estaba, se derivaba su sustento ¿de qué? De lo agrícola, los olivos, los árboles, los viñedos. Entonces por eso lo utiliza la mies y los obreros, porque de esta manera Jesús extraordinariamente podía compartir verdades de una manera muy efectiva, porque utilizaba lo que había alrededor. Por eso dice: la mies es mucha y los obreros pocos, porque en ese tiempo eran términos de agricultura. Pero entonces, como iglesia, hermanos, nosotros también debemos de seguir el ejemplo de Jesús. No limitarnos solamente aquí a la iglesia, sino también tomar el ejemplo de Jesús y ser esos ministerios, esos discípulos itinerantes, que a donde quiera que vayamos, en el lugar donde estemos, compartamos, enseñemos la palabra. Que podamos también en este tiempo iniciar en nuestro hogar un grupo familiar para enseñar la palabra, para que nos acerquemos a las personas y les podamos compartir el mensaje de salvación, el gobierno de Dios en el corazón de las personas. Ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Pero necesitamos empezar ¿por dónde? Por las aldeas más cercanas y por los lugares más cercanos. Nuestros lugares de influencia, ahí necesitamos iniciarlo. Y entonces, ¿qué necesitamos nosotros hacer? Pues salir a las comunidades con un enfoque integral. ¿Qué es un enfoque integral? Pues lo mismo que Jesús está haciendo: enseñanza bíblica, proclamación del mensaje de salvación y la asistencia práctica a los necesitados. Porque hay mucho necesitado, hay gente enferma, hay gente con condiciones, hay con multitud de complicaciones hoy en día que hay por situaciones del medio ambiente, de la alimentación, tantas cosas que salen. Pero los discípulos y el Señor nos muestran en la palabra que cuando ellos se determinaban a predicar el evangelio, las señales los seguían. Impresionante, el libro de los Hechos. Ellos siempre que salían a cualquier lugar, las señales y los milagros los seguían. ¿Por qué? Porque no se dedicaron a quedarse en un solo lugar. Ellos no se quedaron en el aposento alto. Vino la promesa del Espíritu Santo, pero no se quedaron ahí. ¿Ellos qué hicieron? Salieron. Pedro con todo salió, y en la primera salida estaban todos el peregrinaje que venían ahí para el día de Pentecostés. ¿Y qué sucedió? Un mensaje donde se convirtieron 3,000 personas. Extraordinario, amén.
porque el Espíritu Santo empieza a seguir a todos aquellos que nos determinamos a predicar el Evangelio en todo lugar, a enseñar la palabra. Entonces, así como Jesús vio las multitudes con compasión, nosotros también debemos aprender a ver con compasión. Decirle al Señor, Señor, queremos que esa compasión, porque en este tiempo, en este mundo hay tanto individualismo y ya ahí no nos preocupamos realmente por los demás, y más aquellos que no conocen al Señor. Entonces muchas veces podemos decir, no, pues esa persona realmente no tiene salvación, no hay nada que hacer con ella. Y realmente sí, ahí puede haber un profeta, un pastor, un gran líder, si nosotros nos acercamos a compartir el Evangelio. Amén. Porque nosotros tenemos la palabra de Dios. Es esa palabra que es esa espada de doble filo que entra hasta lo más profundo del alma, discierne las intenciones del corazón. Cuando predicamos a Cristo Jesús, empezamos a ver qué cosas pasan. Entonces, tener compasión es ver más allá de las apariencias, ver más allá de las necesidades superficiales, porque muchas veces vemos es lo superficial, la apariencia. Pero cuando logramos tener una conversación sencilla y hablar de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, hablar de la salvación que Jesús nos ha dado a nosotros, hermanos, la gente empieza entonces a hablarnos ya no de su superficialidad. Ya el Espíritu Santo viene a inquietarlos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos compartir ese mensaje de gloria. Amén. Es ver más allá de las apariencias y la superficialidad. Es esa compasión que el Señor nos dé en este tiempo para ir y predicar el Evangelio. Entonces se necesita ¿qué? La compasión. Compasión es muy importante para que como discípulos vayamos donde esas personas, o que el Señor nos las ponga y nosotros nos duela lo que está sucediendo. Entonces, una pregunta: ¿estamos realmente viendo a la gente como Jesús las ve? Porque Jesús las está viendo como ovejas sin pastor, las está viendo como ovejas que no saben para dónde ir. Así estaba yo antes de conocer al Señor, no sabía qué rumbo tomar. Tomaba rumbos equivocados, tomaba consejos equivocados, iba donde que me diera el líquido ese para echarle por ahí a las esquinas del cuarto para que la buena suerte, me la pasaba leyendo el horóscopo, hacía todo ese montón de cosas, porque andaba como oveja sin pastor. Afortunadamente, dos mujeres, dos primas mías, vieron a esa oveja que no tenía para dónde más coger, no tenía por dónde, y cada vez que trataba se pegaba en la cabeza, porque no tenía por dónde. Y empezaron a orar a las 3 de la mañana. Y empezaron a orar, y un día entonces el Señor me extendió sus brazos de amor y yo conocí al buen pastor. A mi Señor lo conocí, pero ellas me testificaron, me invitaron a una cafetería y me dijeron: mira, tú estás dando tanta vuelta, los perdiste todo, vas cada vez más peor, mira toda la situación. Y me compartieron el mensaje de salvación y yo ahí quedé llorando en esa cafetería, y de ahí me invitaron a la iglesia, a la que me rehusaba ir, a la que criticaba tanto, a la que decía que nunca llegué, y ahí fue donde tuve un encuentro con el Señor. Amén. Y entonces esta ovejita ya encontró el camino, y entonces empezamos a encontrar los beneficios tan extraordinarios en el Señor con nuestro pastor. Amén. Escuchamos la voz del pastor y Él nos guía y lo obedecemos, porque la Escritura nos dice que conocemos la voz de nuestro pastor y le obedecemos. Entonces cuando el Señor nos habla, nosotros ya escuchamos y decimos: wow, es el Señor que me está hablando, me está guiando, me está confirmando. Antes no teníamos eso. Antes no teníamos, nos dejamos llevar por cualquier información de una noticia. Pero ahora le decimos al Señor: Señor, tú eres mi buen pastor, nada me falta, Señor, guíame por sendas de justicia por amor a tu nombre. Amén. Hay muchas personas que no conocen o saben del Salmo 23 por ahí por encima. Pero qué hermoso cuando nosotros podemos con compasión decir: mira, yo estaba en esta situación, yo pasé por esto, pero te quiero compartir esto tan hermoso que es el Señor Jesús. Entonces, estamos viendo a la gente como Jesús las ve, porque Jesús las veía y a Jesús le daba una compasión tremenda verlos así. Y se acercaba. Por eso Jesús caminaba, iba a Galilea, regresaba a Judá, aldeas, ciudades, para compartir el mensaje del reino. Qué extraordinario. ¿Cómo ve Jesús en ese momento? ¿Cómo estaba viendo las multitudes? Veía toda esta situación como un gran hospital. ¿Recuerdan el paralítico de Betesda? ¿Qué hizo allí Jesús?
Juan capítulo 5, versículo 5, nos dice que allí estaba un hombre que llevaba ¿cuántos años enfermo? 38 años enfermo. ¿Cómo Jesús lo supo? Porque Él lo dijo, pero ya por el discernimiento en el Espíritu Santo, el Señor ya sabía la necesidad de este hombre y tuvo compasión, porque ahí había un montón de paralíticos, ahí había un montón de gente. ¿Y qué le dice qué le dice Jesús a él cuando lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo en aquella condición? Le dijo, ¿qué le dijo? Qué tremendo. Dijo, ¿quieres ser sano? ¡Wow! ¿Cierto? ¿Quieres ser sano? Le dijo, ¿qué hace ahí? Sí, ¿quieres ser sano? Esa convicción, ¿quieres ser sano? Qué tremendo cuando le podemos decir a las personas, ¿quieres salir de esa situación? ¿Quieres salir de esa adicción? De esa situación, de ese problema que está reiterativo. Mira, el Señor te puede sacar de esa situación. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Que es el carcelero cuando se quería matar allá, cuando se abrió la cárcel para Pablo y Silas. Vio qué necesita la gente. Por eso Jesús le hace la pregunta, ¿qué quieres? ¿Quieres ser sano? Y esa es la pregunta, que es esa compasión de Jesús, porque lo ve y es evidente. A veces vemos las personas y es evidente la necesidad, amén. Y ahí es cuando viene la pregunta. Y es una pregunta que va a decir, wow, pero ¿y usted me puede ayudar? Yo no, pero hay uno más grande que te puede ayudar que esa situación en que estás. Yo conozco a alguien que puede cambiar tu futuro completamente. Y entonces aquí vino el hombre y le dijo, yo no tengo a nadie que me meta en el estanque porque el agua es agitada y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Y ahí es donde Jesús le dijo, levántate, toma tu cama y anda. Y al instante el hombre se levantó, tomó su lecho, tomó toda esa y se levantó. ¿Por qué? Por la compasión de Jesús. Pero cuando tenemos la compasión de Jesús, lo extraordinario es que el Señor hace milagros, sanidades y prodigios. Es la compasión, que nos compadezcamos de aquella gente que está en situaciones como nosotros estábamos anteriormente, amén. O sea, la compasión es supremamente importante. Pero que también veía Jesús, pues una mies madura para la cosecha, pero con muy pocos trabajadores. Eso veía el Señor. Entonces Jesús está reconociendo una gran cosecha espiritual, como hoy en día que hay una gran cosecha espiritual, pero lamenta la falta de obreros. Está lamentando aquí Jesús. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 versículos 14 al 15 nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Amén. Mire los pies a su compañero y dígale, qué hermosos son esos pies que anuncian el evangelio. Bendigo esos pies tuyos que predican el evangelio de la paz. Amén. Claro, porque esos son los hermosos de los pies. ¿Para quién? Para el Señor. El Señor dice, qué hermosos son esos pies que se acercan con compasión a la gente, a tu área de influencia. Qué hermosos son esos pies. Yo los amo, porque ahí viene transformación de vida, transformaciones de familias. Se restauran hogares quebrados. Hay tanta bendición por esos pies, porque como le está diciendo el apóstol, ¿cómo van a invocar en aquel quien no han creído, que no saben quién es el Señor Jesucristo, que dónde están los beneficios del nuevo nacimiento? ¿Cómo van a creer si no han oído siquiera? Si no han oído. Por eso el paralítico, cuando escuchó a Jesús, ¿quieres ser sano? Nadie le había dicho a eso. ¿Quieres ser sano? Nadie le había jamás dicho eso al paralítico. Nadie le había dicho eso. Eso para él fue, pero aún siguió resistiéndose un poco. Pero ahí el Señor vino con la palabra. Entonces, ¿cómo predicarán si no son enviados? Necesitamos decirle al Señor, Señor, envíame a mí. Amén. Señor, envíame. Yo quiero ser enviado, porque es con oración. ¿Por qué? Porque la obra y la cosecha depende del Señor. Amén. Son de Él. Son de Él, la mies es del Señor, sus discípulos también, y necesitamos ser enviados. Entonces, ¿de dónde viene esa compasión del Señor Jesús? Él es sumo sacerdote, Él intercede por nosotros, hermanos, y Él tiene una gran compasión. ¿Por qué? Número uno, las ovejas perdidas.
por las ovejas perdidas, tiene gran compasión. Pero nosotros como iglesia entonces debemos también tener esa compasión que nos movilice. Ustedes saben que nosotros hacemos obra misionera. Este año no pudimos ir por algunas situaciones, pero la obra misionera, aunque tenemos compromiso con la obra misionera mundial, ¿sabe dónde tenemos la obra misionera? También aquí alrededor, los vecindarios. Esa es nuestra obra misionera, hermanos. Ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Aquí estamos en todo el mundo, amén. Aquí estamos en East Boston, Revere, Malden, Everett, toda el área metropolitana de Boston, toda la ciudad de Boston, que está lista esa mies, está madura esa mies. Esa es nuestra obra misionera, hacer nuestra obra misionera en este tiempo a través de todas las ciudades. Pero también, hermanos, qué compasión tenía el Señor por los débiles y los enfermos. Constantemente el Señor tenía esa compasión. Cuando el Señor desembarcaba, ¿qué sucedía? Imagínense que desembarcaba de un día cansado, atravesaba el lago de Tiberias y ahí llegaba y ¿qué encontraba? Enfermos y hambrientos. ¿Y sabe qué hacía el Señor? Los sanaba y les daba de comer. Qué extraordinario, qué compasión la del Señor. Porque no solamente miraba su apariencia física, sino que decía, no, hay que hacer algo, hay que sanarlos. Vamos, muchachos, vamos a orar, vamos aquí. Y la Biblia se queda corta con los relatos que tiene ahí, porque eran cientos de miles de personas que el Señor sanaba constantemente. El Señor terminaba agotado, pero la compasión era la que le daba la fuerza. Amén. Y en este tiempo nosotros necesitamos decirle al Señor, dame esa compasión por las ovejas perdidas, aquellos que no te conocen a ti, para que ellos puedan encontrar el camino de salvación. Amén. Para que el gobierno del reino de Dios esté en sus corazones. Porque si algo tenía el Señor Jesús era compasión. Los sanaba y les daba de comer. Tenía compasión por los atribulados. Hay muchas personas atribuladas. Cuando nos acercamos y tenemos una conversación a una familia, nos acercamos, hay atribulación. Juan 11:33 que nos dice, y cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Esto está pero tremendo, porque dice, el Señor se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció, pero profundamente. ¿Por qué? Porque vio a María, la hermana de Lázaro, llorando. ¿Por qué? Porque Lázaro se había muerto. Pero también vio a los judíos a todos llorando, y el Señor sintió ese dolor en el corazón. Ni modo, era su amigo Lázaro que había muerto y había gran tristeza allí. Y el Señor que se compadeció, porque en ese momento hay mucha tribulación. Qué tremendo que nosotros también, hermanos, podamos acercarnos a personas que están en tribulación y nosotros conmovernos con ellas. Amén. Es esa compasión que necesitamos para ir a predicar. No podemos ir a predicar si no tenemos compasión. Amén. No podemos ir a predicar si no tenemos esa compasión, ese dolor de aquella persona. Se puede ir sin el Señor a un lugar que realmente no fue hecho para esa persona, y Dios no quiere que se vaya a ese lugar. Por eso está Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a quién, a lo mejor, nos dio lo mejor, a su Hijo amado, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga. Es uno de los versículos más famosos. Pero hermanos, ¿cómo hacen ellos para creer si no han escuchado? ¿Cómo hacen ellos para creer si nadie les ha hablado? Por eso son hermosos los pies. Pero necesitamos pedirle al Señor de la mies que nos dé compasión. Amén. Compañeros de la escuela, compañeros de trabajo, personas, hermanos, que la mies está madura. Este hombre con su hijo en la universidad, y qué cantidad de muchachos allá escuchando preguntas de Jesús, predicando de Jesús. Y eso es una prueba que los muchachos tienen necesidad del Señor. Amén. Todos tenemos necesidad de Dios, todos tenemos necesidad del Señor. Por eso ir y predicar a todo el mundo. El Señor también tenía compasión por quienes, por los oprimidos. Sí que había oprimidos, y hoy en día hay mucha opresión, de todo tipo hay opresión, hermanos. Personas que no pueden conciliar el sueño, vienen situaciones, vienen como ataques, tantos problemas aún en niños, cosas que son impresionantes. No sé, Kimberly compartió en su prédica lo de una película de adolescentes. Yo me quedé con
con el saborcito y con mi esposa la vimos. Qué tremendo. Eso me movió el piso, porque me dio una compasión verdaderamente por esa familia, una familia completamente. Y si usted ve esa familia en la calle, en un restaurante, los ve tranquilos, riéndose sin problema. Dicen, superficialmente están bien. Pero hermanos, al interior de los hogares hay unas situaciones tan lamentables y tan difíciles. Pero cuando nosotros tenemos esa compasión, podemos ir y decirles y mostrarles el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces, qué extraordinario tener compasión por los oprimidos. Esta mujer le dijo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Terriblemente endemoniada. Y no es que le contestara mal a la mamá. Sí, no es que le contestara mal. Estaba verdaderamente, la llenaron los demonios. La tiraban al piso, cosas impresionantes, ataques de epilepsia, cosas fuertes. Y no sabían a quién acudir, pero esta mujer le grita al Señor. Hermanos, ¿qué más compasión tiene el Señor? Es que el Señor se compadecía de todas las multitudes. Compasión por los hijos perdidos, hermanos. Hay familias que los hijos se han ido, hermanos, de las casas, y tienen ese dolor que no saben ni dónde están sus hijos. Y después el drama, la tragedia. Pero Jesús tenía compasión por los hijos. Por eso Lucas capítulo 15 versículo 20, esa parábola del hijo pródigo, amén, que nos dice: y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Qué tremenda escena esa, ¿sí o no? Esa compasión del padre por ver a su hijo, tuvo compasión por él. Hay muchos padres que necesitan que nosotros le demos esa palabra, amén. Porque el libro de Malaquías capítulo 4, 6, por ahí está, lo estamos viendo con la reunión de hombres, que es mañana a las 6:30, hombres, no se la pierdan. Porque dice ahí que el Señor hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, ¿cierto? Pero ahí es, ¿cuál es nuestra parte como padres? Porque se presentan situaciones con nuestros hijos. Y entonces, cuando nosotros leemos esta parábola, es ver que el padre hace más por su hijo, ¿cierto? No es solamente que se fue y a ver cuándo día viene. No, está orando. ¿Y por qué está orando ese padre? No importando qué, porque este hijo pródigo fue y se gastó todo en prostitutas, dañó toda la herencia. Y cuando no se tiene compasión, ¿qué puede decir un padre? Que se friegue, que ojalá que le pase, porque ese padre no conoce todavía al Señor Jesucristo, no tiene ese amor del Padre, porque para que nosotros podamos tener amor tenemos que recibir el amor del Padre, amén. Que Él nos llene, que el Espíritu Santo nos llene con su amor. Entonces, que se friegue, que se pierda, que esto. Pero cuando vemos esta parábola, es el Padre que lo está esperando. ¿Y lo está esperando qué? Con los brazos abiertos. Por eso es que cuando el hijo lo ve, no se imagina eso. Porque ese montón de desastre que hizo es para, aquí no vuelva nunca más, ¿cierto? Me gastó toda la herencia, se emborrachó, se fue con prostitutas. Yo no quiero saber de usted nada. Pero qué tremendo, porque Jesús está mostrando la compasión que el Padre, que nosotros como padres debemos de tener con los hijos. De estar esperando, orando el momento que se van a acercar a nosotros para que ellos vean la disposición. Y cuando el muchacho vio la disposición, se tiró al cuello y le dijo: perdóname porque yo he pecado. Vino el arrepentimiento y se abrazaron. Qué tremenda compasión del Padre, a pesar de todo lo que le hizo el hijo, y le hizo fiesta y le mató el becerro más gordo, porque mi hijo que estaba perdido ha regresado. Amén. Qué compasión. Esa compasión nosotros debemos compartírsela a padres. Hay hogares donde se han ido a los golpes, desafortunadamente se han golpeado por diferentes circunstancias, y ahí hay una situación bien lamentable. Necesitamos nosotros compartir el evangelio y decirle: mira, este es el Padre del cielo, pero te voy a compartir esta historia. Amén. Porque entonces la compasión viene a traer restauración, y el Señor nos llama a que nosotros restauremos nuestros hogares. Uno de los roles de un padre bíblico es restaurar su hogar con el modelo del Padre que está en el cielo. Amén. Porque nosotros somos la imagen del Padre aquí en la tierra. Somos la imagen de Él en todos los aspectos, en carácter, en amor,
en compasión. Y esa misma compasión y ese amor que recibimos de nuestro Padre que está en el cielo, se lo debemos de dar ¿a quién? A nuestra familia, ¿cierto? Claro, la palabra nos dice a nosotros: airaos. ¿Nos podemos enojar? Claro que nos podemos enojar. ¿Le podemos decir una mala palabra a un hijo? Claro, se nos puede salir una mala palabra por un momento de fuego. Pero ¿qué debe hacer un padre con compasión? Ay, Señor, ay, yo no debía haber hecho eso. Padre, perdóname. Yo, ¿cómo le fui a decir eso? Padre, perdóname. E ir inmediatamente, ¿cierto? Porque dice: airaos, no se ponga el sol sobre. Entonces, yo no puedo dejar pasar, ¿cierto? En una situación que lo insulté o cosas peores, de dejar pasar y no irle a decir: perdóname porque yo te ofendí. Eso que te dije, ¿ve? Nos podemos airar, nos podemos enojar por situaciones fuertes, pero ahí donde nosotros necesitamos pedirle al Padre que nos llene de ese amor para restaurar. Amén. Porque este hijo que se me había perdido ahora regresa. Entonces, qué importante es la compasión, hermanos. Y hay que pedírsela al Padre: dame compasión. Amén. Porque el Padre nos da a nosotros compasión, nos da las cosas buenas, las mejores dádivas nos las da el Padre. Yo no puedo producir compasión por mí mismo, es imposible. Yo necesito la compasión de Jesús para ver las ovejas perdidas. Amén. Para ver los oprimidos, para ver los hambrientos. Entonces, la buena noticia, hermanos, la buena noticia es que nosotros podemos consolar. Amén. La buena noticia es que nosotros podemos consolar y llegar a ese nivel del padre del hijo pródigo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Que podemos llegar. ¿Por qué le digo que nosotros podemos llegar? Que yo puedo llegar a ser un padre compasivo, un esposo compasivo, un pastor compasivo. ¿Por qué? Porque la palabra me lo dice. Mire lo que dice la palabra, son las buenas noticias. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Amén. ¿Sí? Dios nos consuela, por eso le dice: bendito el Padre de mi Señor Jesucristo, porque Él me consuela a mí en mis tribulaciones. Pero con ese mismo consuelo me da consuelo para que yo pueda consolar a los demás. Amén. Lo que por gracia recibo, por gracia doy. O sea que sí podemos consolar, podemos volvernos consoladores, ¿cierto? Consolar a los oprimidos, consolar a los que están enfermos, los hambrientos. Podemos hacerlo para ellos. Versículo 5. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Portamos los sufrimientos de Cristo, pero también en abundancia portamos la abundancia. O sea que hay abundante consuelo, ¿cierto? Hay abundante consuelo. ¿Para qué? Para nosotros tener compasión por aquellos ovejas que están perdidas y no conocen del Señor. Entonces, por eso es que el Señor dice: la mies está madura y los obreros son pocos, porque hay mucha gente que necesita compasión. Pero necesitamos como iglesia tener esa compasión para salir. Entonces, hermanos, necesitamos ganar almas para Cristo. Amén. Porque el que gana almas para Cristo es sabio. ¿Sabía usted eso? La Biblia lo dice, que cuando uno gana almas se vuelve uno sabio. Entonces, uno más gana almas es más sabio. Mire lo que dice Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida. Y yo me preguntaba, pero esa primera parte, ¿qué es el fruto del justo? El fruto, o sea que un fruto mío, porque yo soy justo por la sangre de Cristo Jesús, y cada uno de ustedes somos justos, fuimos justificados por Cristo Jesús. ¿Sí? No por nuestro propio mérito, sino por la sangre. Entonces somos justos. Entonces dice allí: el fruto del justo es árbol de vida. Y yo dije: wow, el fruto, mi fruto como justo, ¿va a ser un árbol de vida? No entiendo. Y claro, es porque cuando yo hago buenas acciones de compartir, de la compasión y sembrar la palabra, entonces esas buenas acciones son semillas y yo me convierto en un árbol frondoso que doy fruto. Amén. Los justos
nos convertimos en árboles con fruto, porque estamos poniendo semillas en otro y ellos se convierten en árboles también. Yo no entendía esa parte. Y entonces enseguida dice, y el que gana almas es sabio. Amén. El que gana almas es sabio, dice la Escritura. Entonces, hermanos, debemos testificar en toda oportunidad, constantemente testificar en toda oportunidad. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, 2 de Timoteo 4:2, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, rearguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, con mucha compasión. Amén. Pero en todo tiempo le está diciendo a quien, al joven, a las próximas generaciones, le está diciendo, Timoteo, predica la palabra constantemente. Entonces lo que el Señor nos llama en este tiempo, amada iglesia, para ir a predicar a todo el mundo es estar dispuestos. La Escritura nos dice en Mateo 10 versículo 7, y cuando vayáis predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Amén. ¿Cuántos creen que podemos nosotros dar de todo lo que el Señor nos ha dado a nosotros, hermanos? Atrevernos a poner las manos sobre los enfermos. Amén. Si su esposo por la noche tiene desafortunadamente el ronquidito, usted pone la mano ahí, en nombre de Jesús. No le ponga esos aparatos grandes, porque eso sí, en el nombre de Jesús, sé sano de ese tractocamión que está ahí adentro. Hay que practicar, ¿sí o no? Para todo, imponer las manos. Sé sano en el nombre de Jesús. Necesitamos nosotros creer que el Señor nos sigue con milagros y señales. Entonces la palabra hoy nos desafía a tener un corazón compasivo, porque la cosecha es abundante hoy alrededor nuestro. Es abundante. Y entonces la clave no es trabajar más, sino, ¿sabe qué? Orar más. Porque la mies es del Señor, la obra es del Señor, y necesitamos orar más, porque dice, orad al Señor de la mies, que envíe obreros. Entonces es orar, Señor, yo quiero ser un obrero. Señor, levanta la iglesia, porque dice, pídanle obreros al Señor de la mies, Señor de la mies, que la iglesia cristiana todavía se levante como una iglesia misionera a nivel local. Amén. Es la oración, hermanos, que los miércoles podamos venir aquí a las 3 de la tarde, estamos intercediendo aquí, que podamos clamarle, Señor, que se levanten obreros, discípulos en esta casa con un corazón compasivo, porque la mies es mucha, amén. Pero es con oración, no es con trabajo, es con oración. Entonces la clave no es trabajar más, sino orar más. Y entonces de esa manera nosotros podemos ver cómo la oración empieza a mover toda la ciudad de East Boston, todas las ciudades alrededor, empieza a mover la iglesia de una manera extraordinaria. Entonces, hermanos, pidámosle al Señor que nos capacite y nos envíe. ¿Cuántos quieren ser enviados? ¿Cuántos quieren ser capacitados? Ir por todo el mundo y predicar. Cuando estuvimos ahí en Kenia, Ángel era uno de los predicadores más fuertes, porque Ángel tiene todos los testimonios tremendos. Y entonces eso bendecía mucho, como un padre ahorita casado con su esposa, sus 3 hijos, y por todo donde el Señor lo rescató. Entonces en la cárcel, en el campo de fútbol, se juntaban las personas a escuchar el testimonio, hermanos. Pero no hay que ir a África a contarlo. Aquí tenemos lugares donde hacerlo. Amén, hermanos. Entonces pidámosle al Señor que nos capacite y nos envíe. Amén. Tal si nos ponemos de pie y vamos a decirle eso al Señor. Porque ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Ir y predicar. Este mes estaremos predicando. Y con la ayuda del Señor, en mayo será el mes de la familia. Porque ayer tuvimos el seminario de cultura de confianza. Qué importante es crear confianza con los hijos en nuestros hogares. Ayer tuvimos una descarga impresionante desde las 9 a las 4 de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde. Estableciendo la cultura de confianza. Recibimos pero cantidad. Entonces debido a eso, mes de mayo vamos a celebrar el mes de la familia, porque hay mucho que compartir, de muchos errores que los padres cometemos, porque me incluyo, por la ignorancia, en parte por no haber conocido antes del Señor Jesucristo, pero aún estando en el evangelio, por traer costumbres viejas
costumbres heredadas tal vez de los padres, malos modelos, tantas cosas. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Seremos replicados a nuestros hijos. Y entonces ahora tenemos la oportunidad de que con el conocimiento bíblico nosotros podamos, ahora sí, no importando que yo no tuve esas oportunidades, ni me valoraron, ni nada, pero ahora a través de la palabra yo sí puedo darle herencia a mis hijos. Amén. Porque herencia de Jehová son los hijos. Ayer aprendimos esa palabra en hebreo. Aprendimos realmente qué significa la palabra herencia. Y aprendimos que la herencia es de Jehová, es porque el Señor espera que nosotros empecemos a darle a nuestros hijos los principios bíblicos, enseñarlos, para que la herencia de ellos, sus hijos, los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación, sea herencia de Jehová. Eso es hermoso, todo lo que ayer aprendíamos. Pero también, como también el Salmo 127 nos habla que nosotros, que nuestros hijos son esas flechas en las manos del valiente, ¿no? Eso fue un tema apasionante ayer. Cómo nuestros hijos los podemos coger, pero se necesita ese arquero. Y el arquero tiene unas características. Y nuestros hijos también son esas flechas que nosotros lanzamos. Y esas flechas son generacionales. Entonces, hermanos, wow, hay muchas cosas hermosas que el Señor tiene para nosotros, con el propósito de ¿qué? De traer bendición a nuestras familias, a la comunidad de East Boston, para que nosotros podamos ser una iglesia, hermanos, que tenga, que nuestro centro sea el ministerio de la familia. Amén. Ministerio de la familia, eso tiene mucho peso. Y eso va con lo que el miércoles les compartí, que yo le decía al Señor: Señor, ¿cuál es nuestra gracia? Porque hay ministerios que son tremendos para el evangelismo, para el liderazgo, para diferentes liberación. Pero el Señor nos está llevando en ese enfoque, ministerio familiar. Y yo decía, wow, tremendo, porque tenemos la reunión de los lunes y es restauración de la paternidad con los hombres. Estamos trabajando ahí. Y otra cantidad de cosas hermosas. También lo de nuestro Learning Center, que estamos clamándole al Señor, ¿ven? Entonces esa es la gracia para el Señor. Pero en mayo se va a poner mejor. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Orar e ir y predicar. Ir y predicar a todo el mundo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tu palabra nos dice en Isaías 6, 7, 8: y con él tocó mi boca y dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Señor, toca mi boca con ese corazón, diré al Señor. Toca mi boca, Señor, con ese carbón, perdón. Toca mi boca y mi corazón con ese carbón, Señor. Y quita de mis labios, Señor, toda iniquidad, Señor. Y perdóname, Señor, cualquier transgresión y pecado. Tócame con ese carbón encendido mis labios, Señor, para predicar, Señor, tu palabra en este tiempo. Quita de mí toda timidez y toda vergüenza, Señor. Derrama gracia y favor sobre mi vida, dile al Señor, para predicar las buenas nuevas del Señor. Porque yo te digo, Señor, porque tú preguntas: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y dile al Señor: yo te digo hoy, heme aquí, envíame a mí. Envíanos a nosotros, Señor, porque tenemos ese corazón compasivo, porque Cristo Jesús está en nosotros, Señor. Danos aún más compasión por aquellos que pensamos que vemos lo superficial, pero sabemos que internamente hay muchas situaciones, Padre, así como estábamos nosotros antes de conocerte, Señor. Envíanos a nosotros, Señor. Envíanos a nosotros, Señor. Y te pedimos, Señor, que una vez, Señor, que estemos haciendo tu obra, Señor, que tú, Señor, nos des poder, Señor. Danos poder como les diste a los discípulos. Danos poder como les diste a ellos, que ellos echaban fuera demonios, espíritus inmundos. Danos ese poder, hoy te lo pedimos, Señor, porque en marzo estuvimos predicando sobre dispuestos a ser transformados, Señor. Y queremos ser transformados, Señor. Queremos recibir poder de lo alto como recibieron tus discípulos, para echar fuera demonios, Señor, para quebrantar toda enfermedad en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, Padre. Te lo pedimos en esta noche, que seas tú, Padre, glorificando tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús, para poder ir a todo lugar,
a toda aldea como ibas tú, a toda ciudad, que nosotros podamos acercarnos a toda persona en nuestras áreas de influencia, Señor. Danos también autoridad, Señor. Danos autoridad, Señor, porque tú le diste a los discípulos autoridad para ir a predicar las buenas nuevas de salvación. Danos poder y autoridad, no solamente para predicar aquí en esta hermosa ciudad de Boston y sus alrededores, Padre, y en este estado de Massachusetts, sino también sobre las naciones, sobre los reinos, Señor. Predicar, Señor, en toda esta nación, Padre. Orar por esta nación, pero que podamos empezar, Señor, por lo más cercano, lo más local que tenemos hoy, porque tu palabra nos dice que tú nos diste autoridad para arrancar y derribar, Señor. Padre, y hoy arrancamos toda incredulidad de East Boston en el nombre de Jesús. Arrancamos, Señor, toda incredulidad, toda adicción a las drogas, toda adicción al alcohol, toda adicción, Señor, al alcoholismo, toda adicción a la prostitución, toda adicción, Señor, a todo aquello, al pecado. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, arrancamos y derribamos todo lo que, Señor, no te agrada a ti en esta tierra, Padre, en el nombre de Jesús, en East Boston y sus alrededores, Señor. Y edificamos, Señor. Queremos edificar en estas áreas. Queremos edificar, Señor, y queremos plantar tu buena palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y hoy declaramos, Padre, en el nombre de Jesús, sobre East Boston y sus alrededores, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que el Señor es Jesucristo, es el Señor de sus vidas, para gloria y honra del Padre que está en los cielos, Padre. En el nombre de Jesús, hoy plantamos esa palabra sobre East Boston y sus alrededores, Padre, y oramos que seas tú capacitándonos, Señor, y siguiéndonos, Señor, con señales, milagros y prodigios. Danos confianza y valor, Padre. Danos confianza y valor en este tiempo, mientras tú extiendes tu mano de poder y se hacen milagros y prodigios bajo el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén y amén.